Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En este momento la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 12. La palabra de Dios como título dice: amenaza de ruina y exilio. Que Dios nos habla a través de su palabra, a través del profeta Jeremías. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Amén, la palabra de Dios. Querido amigo, querido hermano que estás escuchando este mensaje en el nombre de Jesús de Nazaret. La palabra de Dios pues dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? Pues Dios le habló al profeta Jeremías, y Jeremías aquí lo declara en la palabra de Dios. Dice: ¿por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Querido amigo, la palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios, Dios grande, Dios poderoso, Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios nos exhorta, nos habla, la palabra de Dios nos declara cuando el hombre está en mal camino, cuando el hombre está en mal proceder, cuando el hombre actúa bajo sus propios razonamientos, cuando el hombre actúa bajo sus propios pensamientos y actúa y obra conforme a su pensamiento y a su corazón. Pero Dios en esta noche te dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, que no debemos andar y vivir conforme a nuestro pensamiento y conforme a nuestro corazón, sino conforme a la palabra del Dios de los cielos, la palabra de Dios que está escrita en la Biblia que Dios dejó la ley para que el hombre medite en ella de día y de noche, para que el hombre pueda conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Y Dios dice pues en el libro de Jeremías: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Pues querido amigo, la palabra de Dios es para que tú puedas caminar conforme a ella, para que tú puedas guardarla, para que tú puedas escudriñarla, para que tú puedas conocerla, estudiarla. En la palabra de Dios está el consejo de Dios, está la ley de Jehová, está el conocimiento de Dios. Si tú quieres conocer a Jehová, si tú quieres conocer a Dios, cómo es Él, tú tienes que leer la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios entendemos que Dios es justo, que Dios hace justicia, que Dios hace rectitud, que Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, dice la Biblia, que Dios es un Dios grande y sublime, que Dios es un Dios poderoso, un Dios de vivos, dice la Biblia, y no de muertos.
Pero el pueblo de Israel había dejado la ley de Jehová. Endurecieron su corazón y se fueron en pos de los Baales, dice la palabra. Porque el hombre aprendieron de sus padres, porque los padres aprendieron de otras naciones. Adoraron, dice la palabra, a la estatua, a la imagen. Cortaron leña del bosque, dice la palabra. Lo pintaron, lo adornaron con metales, lo adornaron con piedras, lo adornaron con pintura e hicieron un ídolo mudo que no habla, un ídolo mudo que no ve, un ídolo que no escucha, que no huele, que no mira. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 10, que cortaron leña del bosque, dice la palabra, para hacer una estatua, una imagen, un ídolo, para adorarlo, para reverenciarlo. Y lo decoraron con oro, lo decoraron con plata, lo decoraron con piedras, lo pintaron, lo afirmaron con clavos. Dice la palabra, los pusieron rectos, derechos, pero no tienen vida, no tienen poder ni para hacer el bien, y peor para hacer el mal. Entonces la palabra de Dios dice que es un ídolo de madera, de piedra, que no tiene poder. Querido amigo, si tú estás adorando, si tú estás reverenciando, si tú te estás inclinando a una imagen, a un ídolo, estás perdiendo tu tiempo, estás pasando tu tiempo vanamente. Tienes que adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que hizo las estrellas, al Dios que juntó el mar, juntó las aguas y lo llamó mar, que separó las aguas de la tierra, al Dios que hizo los abismos, al Dios que hizo los árboles, al Dios que creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, dice la palabra, e hizo del hombre un alma viviente. En ese Dios al que tienes que adorar, al que tienes que creerle, al que tienes que reverenciarle y tenerle temor. Pero si tú lo quieres conocer es a través de la lectura bíblica, de la lectura de la palabra de Dios. Tú no puedes conocer a Dios de otra manera, tienes que escudriñar las Escrituras. La palabra de Dios en el libro de Jeremías dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Entonces, querido amigo, Dios estaba airado, estaba molesto, enojado, porque el pueblo de Israel dejó la ley de Jehová Dios, porque Dios a los israelitas les sacó del pueblo de Egipto con señales, con milagros, con prodigios, pero ellos endurecieron su corazón. Mientras Moisés subía al monte a hablar con Dios, ellos hicieron un becerro de oro, dice la palabra. Juntaron todos los aretes, las joyas, las alhajas, lo fundieron, hicieron un becerro. Cantaron, bailaron, danzaron alrededor, prendieron fuego y bebieron y fornicaron y adulteraron contra Dios, pecaron, porque ellos en su corazón querían ver un Dios de palo, un Dios de metal, un Dios de madera, un Dios de yeso, una idolatría. Y entró el enojo, la ira en Dios, el celo de Dios por este pueblo que estaba duro de corazón, que pecaron contra Jehová Dios.
viendo que ellos salieron con señales y prodigios de la servidumbre, de la esclavitud de Egipto, pero dejaron a Dios nuevamente. Entonces, querido amigo, hoy en día, en la actualidad, pasa lo mismo. El hombre no quiere buscar a Dios, el hombre no quiere la palabra de Dios en su vida, en su corazón. El hombre solo quiere el vicio, el pecado, el deleite, el placer, quiere el oro, quiere la plata, quiere el dinero, quiere los bienes, quiere las posesiones, quiere el placer sexual, quiere el trago, ¿sí? Quiere las fiestas, quiere la playa, quiere muchas cosas. Y se han desviado, se han extraviado, se han torcido y no quieren la palabra de Dios. Dios en este momento te dice que Dios es justicia, que Dios es rectitud, que Dios es misericordioso, que Dios es amplio en perdonar. Él perdona al pecador, pero si el pecador se arrepiente, si el pecador reconoce en su corazón que está obrando mal, que está haciendo mal, entonces Dios es amplio en perdonar. Pero si el hombre no se arrepiente de su maldad y de su pecado y sigue obstinado en su corazón en hacer maldad a su prójimo, sigue obstinado en practicar la injusticia, sigue obstinado en hacer tesoros de maldad, sigue radical ahí en practicar la maldad y el pecado, déjame decirte que el juicio de Dios, que la ira de Dios viene sobre el hombre por el pecado, sobre la faz de la tierra, dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, porque el hombre vive en pecado, en maldad, en injusticia, en engaño, en robo, en estafa, en asalto, en adulterio, en fornicación, en borracheras, en orgías, en mentiras, en maldades. Por este pecado viene la muerte para el hombre. Está muerto espiritualmente delante de Dios y va a morir físicamente, porque la ira de Dios viene sobre la tierra. Dice la palabra sobre los hijos de desobediencia. Entonces yo te pregunto en este momento, ¿tú eres hijo de desobediencia o quieres ser un hijo de obediencia? La palabra de Dios que habla tu vida, tu corazón, el Dios de los cielos que quiere ayudarte, quiere salvarte, quiere bendecirte, pero la condición es que tú te arrepientas, la condición es que tú reconozcas que eres hombre pecador, que eres hombre malvado, que tal vez eres hombre perverso, que tal vez eres hombre de mal pensamientos, tal vez eres hombre de maldad que practicas la hechicería, la brujería, el chamanismo, que lo usas para hacer maldad a tu prójimo, y que eso delante de Dios aborrece, es abominación y pecado, y por ese pecado Dios te va a castigar, Dios te va a cortar de la tierra. Dice, porque ya el hacha está puesta sobre todo árbol que no da buen fruto, será cortado y echado en el fuego, dice la palabra. Entonces, querido amigo, está en tu corazón, está en tu mente, en tu vida, la decisión de tomar una decisión, de elegir el camino de salvación al Dios de los cielos, o quieres seguir en el camino de la perdición. Dice la palabra, porque ancho y espacioso es el camino que te lleva a la perdición, porque ahí puedes hacer lo que a ti se te da la gana, ahí puedes estafar, ahí puedes robar, ahí puedes mentir, ahí puedes practicar injusticia, ahí puedes practicar adulterio, fornicación, homosexualidad, ahí puedes practicar lesbianismo, ahí puedes practicar borracheras, orgías, ahí puedes practicar la maldad, la brujería, la hechicería, el ocultismo, ahí puedes practicar toda obra de las tinieblas, en el camino ancho, en el camino espacioso, pero en el camino angosto, dice la palabra de Dios, en el camino angosto, aquí tienes que practicar para poder entrar al reino de los cielos, la justicia,
Tienes que practicar la rectitud con tu vida, con tu prójimo. Tienes que practicar el camino de la santidad, dice la palabra. Dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque el hombre por el pecado está inmundo. El hombre por la maldad y el pecado está separado de Dios. Entonces, mi querido amigo, está en tu corazón, en tu mente, tomar una decisión en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo Jesús, que tiene poder para limpiar el pecado. La sangre de Cristo Jesús de Nazaret, que quita el pecado del hombre. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dice la palabra. Entonces, mi querido amigo, en el libro de Jeremías dice la palabra: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces ahora, mi querido amigo, es la circuncisión en tu corazón, que tú puedas servir a Dios, que tú puedas agradar a Dios, que tú puedas amar a Dios. Si tú quieres conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, lee la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, dice la palabra de Dios, al Dios grande, al Dios poderoso. Aquí está la palabra de Dios, el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 12, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la palabra de Dios es recta, porque la palabra de Dios es vida para tu alma, para tu corazón, para tu mente. Querido amigo, pues este mensaje en este momento para tu vida, que reconozcas que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, que se llama Jehová de los ejércitos, de su nombre. Jehová, Dios grande, Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. A Él tienes que seguirle, a Él tienes que servirle, a Él tienes que obedecerle. Entonces, si tú quieres seguir siendo un hijo de desobediencia, seguirás practicando el pecado, la maldad y toda clase de pecado. Pero si tú quieres ser un hijo de Dios obediente, entonces estudia la palabra de Dios. Ahí está el consejo para tu vida, para tu familia, para tu esposa, para tus hijos. Ahí está el consejo de Dios. Porque dice la palabra: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y solo a Él servirás, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos Dios ha dejado. Entonces está en ti el obedecer o el desobedecer. Que el Dios de los cielos alumbre tu entendimiento, tu pensamiento, alumbre tu rostro, tu corazón. Que el Dios de los cielos tenga misericordia de tu vida y de la mía. Que el Dios de los cielos nos ayude a seguir en el camino de Jehová de los ejércitos, en la palabra de Dios. Ya el sacrificio está hecho. Cristo Jesús murió en una cruz, derramó su sangre preciosa para limpiar todo pecado y toda maldad. El Cristo de la gloria ya hizo su parte, ya fue crucificado, muerto y resucitado al tercer día. Ahora solo te falta a ti hacer tu parte. Decirle a Jesús: perdona mis pecados, perdona mi maldad,
perdona mi iniquidad, perdona mis obras de maldad. Hoy me arrepiento y quiero ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque un día vas a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, dice la palabra. Y ahí los que obedecieron tendrán un galardón. Los que desobedecieron, dice, serán echados al lago de fuego que arde con azufre. Es la palabra de Dios. Dice la palabra, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. El Dios de los cielos te guarde y te bendiga. Amén. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús.